Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase virtual de este taller de producción en lenguajes. La semana pasada estuvimos continuando con los contenidos, estuvimos definiendo qué es el lenguaje audiovisual, estuvimos viendo las nociones de encuadre, las nociones de campo y fuera de campo, las nociones de escena, de secuencia, de toma, de plano, y hoy vamos a seguir en ese camino. Vamos a seguir desarrollando estas cuestiones técnicas sobre el lenguaje audiovisual, que es nuestro objeto de estudio, el lenguaje audiovisual, el cine, la producción audiovisual. Les voy a comentar que, como ustedes saben, se extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que las suposiciones más firmes, que los rumores más firmes, tienen que ver con que este primer trimestre seguramente sea por completo virtual, es decir, que se mantenga la suspensión de clases hasta finales de mayo. Así que ya nos vamos a ir preparando y tenemos que empezar a pensar en las calificaciones, porque van a tener que ser calificados. Vamos a tener dos notas grandes. En caso de que se necesite una tercera nota, yo les voy a comunicar desde el Classroom, por supuesto, cómo va a ser esa tercera nota. Pero vamos a tener dos notas importantes o dos notas fuertes, que son la nota de una evaluación trimestral domiciliaria que ustedes van a tener hacia el final del trimestre. Esta cuestión de trimestral por ahí los asusta un poco, pero no tengan miedo, porque va a ser muy sencilla, va a ser a través de Google Forms y por supuesto ustedes van a poder contar, como están en su casa, con sus notas, el contenido y todo lo necesario para resolver esa evaluación. Lo que sí va a ser una evaluación que contemple o que evalúe sí, justamente, que evalúe una gran cantidad de contenidos, es decir, todo lo que estuvimos viendo y lo que vamos a seguir viendo a lo largo del trimestre. Y la otra nota va a venir de un trabajo audiovisual individual que van a tener que hacer ustedes, que van a tener que producir ustedes. Individual justamente porque frente a estos momentos que estamos viviendo, claramente no vamos a poder hacer un trabajo audiovisual en grupo, como naturalmente lo haríamos en clase, pero vamos a tratar de reconvertir y de pensar un trabajo que puedan realizar individual, que también por supuesto es un desafío, porque el trabajo que en otro momento hubiesen hecho entre 4 o 5 personas, esta vez lo van a tener que hacer solos, cosa que está bueno, porque ustedes piensen que hay mucha gente que produce cuestiones audiovisuales que lo hacen solos. Hay muchos youtubers que producen todo su material ellos solos. Ellos se filman, ellos son sus propios editores. Así que es un gran desafío y es un lindo trabajo. Dicho todo esto, deseo que estén muy bien y arrancamos con la clase. Muy bien, comenzamos con los temas que vamos a tratar hoy. Hoy nos vamos a abocar absolutamente al plano. Nuestro objeto de estudio y nuestro tema hoy va a ser el plano y sus diferentes clasificaciones. Pero antes, quiero dejar claro algunas dudas que me fueron llegando a través de diferentes medios. La primera de estas dudas tiene que ver con lo siguiente, con la idea de campo y fuera de campo. Recordemos que el campo es todo lo que está dentro del encuadre y el fuera de campo es todo lo que el espectador cree que hay por fuera del encuadre basándose en la información que obtiene del campo. Y habíamos visto tres tipos de fuera de campo. El primero de estos fuera de campo tenía que ver con lo que el espectador cree que hay por fuera de los límites de la imagen, es decir, por fuera del encuadre, que es el espectador basándose en la información que obtiene del campo. Sigan el cursor, por favor, en la información que obtiene
de toda esta imagen, nosotros como espectadores nos imaginamos que, por ejemplo, por fuera de los límites de esta imagen, acá continúa, no sé, una barra del bar, acá están las patas de esta mesa ratona, por acá continúa este sillón, etcétera, etcétera. Otro tipo de fuera de campo era lo que los espectadores creemos que hay detrás de cámara. Es decir, lo que continúa, lo que hay enfrente de este sillón. ¿Qué hay enfrente de este sillón? Bueno, como espectadores nos imaginamos que por ahí, de este lado, es decir, del lado en el cual nosotros estamos mirando, puede llegar a ver otra pared, otros sillones, bueno, lo que sea que nos imaginemos. Pero en realidad lo que hay son cámaras. ¿Se entiende? Pero justamente la ilusión del lenguaje audiovisual nos hace creer que de este lado hay sillones, hay paredes, hay más gente, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo de fuera de campo tenía que ver con lo que nosotros creemos que hay detrás del decorado. Es decir, lo que creemos que hay detrás de estas paredes que vemos acá. Por ejemplo, ¿qué creemos nosotros como espectadores basándonos en la información que vemos en esta imagen? ¿Qué creemos que hay acá? Bueno, quizá podemos suponer que, no sé, hay un baño, o hay un salón para los empleados, un vestidor, y acá podemos creer que está el baño, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué hay en realidad? Nada, es escenografía. Debe haber palos que sostienen esta pared. Para que esto sea un poquito más claro, les quiero mostrar esta foto. Nosotros la imagen que veíamos recién, el recorte de la imagen más o menos iba por acá. ¿Se acuerdan que veíamos este sillón, veíamos la mesita? El recorte de la imagen nosotros lo tenemos por acá más o menos, podríamos decir. Bueno, fuera de los límites de esa imagen nos imaginábamos que continuaba este sillón, la mesita, etcétera, etcétera. Pero de este lado, enfrentado a los actores, nos imaginábamos que seguía el bar, por ejemplo, ¿no? Que hay cámaras. Cámaras, un apuntador, un monitor, nada, el piso del estudio, del set. Por acá nosotros quizá nos podríamos imaginar, si viéramos en la serie, nos imaginamos que siguen las calles de Nueva York detrás de este decorado. Pero no, no hay nada, es un estudio, es toda una ilusión. Entonces acá podemos ver justamente este estudio desde otra perspectiva. Nos damos cuenta la ilusión que crea el relato audiovisual, el lenguaje audiovisual, que nos imaginamos que nos genera una atmósfera de bar, que nos imaginamos que estamos en las calles de Nueva York, que ahí está el vestidor, que ahí está el baño, que de este lado sigue el bar. Y no, en realidad es todo escenografía. Entonces tenemos estos tres tipos de fuera de campo. Los que continúan al límite de la imagen, lo que creemos que hay detrás del decorado, es decir, detrás de estas paredes, lo que nosotros nos imaginamos como espectadores que hay, justamente creyendo en eso que vemos, nos imaginamos que detrás del decorado continúan las calles de Nueva York, o que aquí está el baño. Eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero la realidad es otra. Es un set de filmación, es un estudio de televisión. Entonces, estos tres tipos de fuera de campo. Lo que continúa los límites de la imagen, lo que está detrás del decorado y lo que está detrás de cámara. Y esta es la realidad. Recuerden que la vez pasada establecimos la diferencia entre lo que es el fuera de campo, que es esto que el espectador imagina, y el fuera de encuadre. El fuera de encuadre, que es todo lo que está por fuera del encuadre en la vida real. ¿Qué es esto? Esto sería un ejemplo de fuera de encuadre. Mientras que con esta imagen nosotros podríamos imaginar el fuera de campo. Espero que haya quedado un poco más claro la diferencia entre los tres tipos de fuera de campo. Y
la diferencia con fuera de encuadre. También me preguntaron en la semana si en un plano secuencia, recordamos lo que es un plano secuencia, justamente es un plano, es una toma en la cual no hay cortes de cámara, es un plano en el cual no hay cortes de cámara. Habíamos visto este material, para que recuerden, freno ahí la imagen. Habíamos visto este corto en el cual justamente no hay cambios de cámara, está todo grabado a una sola cámara y no hay cortes tampoco, está todo grabado de una sola vez. Y habíamos dicho que este plano secuencia tenía varias coincidencias. Era un solo plano, era una sola secuencia, una sola unidad dramática. A su vez, esa sola secuencia es todo el relato audiovisual en sí. Y a su vez también es una sola escena. ¿Por qué? Porque no había cambios de escenografía, todo ocurría dentro de esta casa. Ahora bien, me preguntaron en la semana, ¿es obligatorio que en un plano secuencia no haya un cambio de escenografía? Y la respuesta es no. Es la casualidad de este corto que vimos acá. Pero en un plano secuencia puede cambiar la escenografía. Por ejemplo, pueden seguir a este personaje hasta la calle, bajar las escaleras del edificio y salir a la calle en un solo plano sin que hayan cortes de cámara, y seguiría siendo un plano secuencia. Es decir, que en un plano secuencia pueden haber diferentes escenas. Recordemos que la escena es todo lo que ocurre dentro del relato audiovisual en un solo escenario, en una sola escenografía. Cuando hay un cambio de escenografía, hay un cambio de escena. Acá se dio la casualidad que todo el relato audiovisual es un solo plano secuencia, una sola escenografía. Pero pueden haber múltiples planos secuencia en un producto audiovisual. No sé si ustedes vieron la película REC, que es una película de terror, que luego esta modalidad de filmación o esta manera de filmar se fue extendiendo en otras películas, también de terror de este género, en la cual toman o hacen que uno de los protagonistas filma con una cámara. En esta película REC, justamente, no me acuerdo bien cómo era el argumento, pero por algún motivo alguien iba a filmar a un edificio. Y en este edificio ocurren, un montón de cosas de terror. Pero la cosa es que todo está filmado desde la cámara de uno de los protagonistas. Esto, por supuesto, que le da más realismo a la película, podríamos decir. En vez de que haya tantos cortes de cámara y tanta producción. Esta cosa medio desprolija de esta persona que de casualidad va a filmar, le da un poco más de realismo a la cosa de terror. Pero bueno, hay múltiples planos secuencia. Es un plano secuencia, ¿por qué? Porque fue filmado con una sola cámara. Y aparentemente no hay cortes de cámara. Aunque después, cuando uno ve los make-off, sí, hubo cortes de cámara, pero están muy bien disimulados. También un plano secuencia puede llegar a ser, si vieron en las películas de terror, cuando se retoman o se muestran las filmaciones de una cámara de seguridad de una habitación. Eso también es un plano secuencia, porque no hay cortes de cámaras, es tomado con una sola cámara y ocurre toda una situación dramática que tiene sentido en sí misma. Así que estas son algunas cuestiones para aclarar sobre el plano secuencia. Pero la respuesta es, pueden haber diferentes escenas dentro de un plano secuencia, ya que consideramos a una escena todo lo que ocurre adentro del relato audiovisual en un solo escenario. Y entramos, ahora sí,
a lo que, a lo que nos trae a esta clase, que es el plano y sus clasificaciones. Antes que nada, vamos a aclarar que el plano es la unidad mínima del relato audiovisual. Es decir, que es la partecita más pequeña en la que podemos dividir a un producto audiovisual. Recuerden que un producto audiovisual lo podemos dividir en secuencias, unidades dramáticas que inician, se desarrollan y concluyen. Un relato audiovisual puede estar compuesto de varias secuencias. A las secuencias las dividimos en escenas. ¿Se acuerdan que vimos Casados con Hijos? Puede tener varias escenas, puede ir cambiando de escenografía esa secuencia hasta que se resuelve. Y a cada escena la podemos dividir en planos. Es decir, que cada vez que hay un cambio, que hay un cambio de cámara, hay un cambio de planos. También lo vimos la semana pasada con el ejemplo de Casados con Hijos. Entonces el plano es la unidad mínima del relato audiovisual. Es la parte más pequeña que podemos descomponer del relato audiovisual. Ya también la vez pasada habíamos aclarado que el medio para el cual se está realizando un producto audiovisual perjudica, o podríamos decir influye, en la manera de filmar. No es lo mismo realizar un producto que está pensado para una pantalla gigante de estas dimensiones que realizar un producto que está pensado para la pantalla chica, para la televisión. Por eso también muchas veces hay que tener en cuenta, sobre todo para que el espectador no se pierda ningún detalle, hay que tener en cuenta si esto se va a proyectar en una pantalla gigante o si por ejemplo va a ser una serie de Netflix que las personas pueden llegar a ver en el celular o en su computadora. Entonces el medio para el cual se está filmando influye. Es un punto a tener en cuenta al momento de iniciar un rodaje, al momento de pensar un producto audiovisual. ¿Dónde el espectador va a ver esto que yo estoy grabando? Si esto está pensado para que se vea en una compu o en un celular, y quizá no voy a poner detalles muy pequeños. Hablamos de dimensiones, que ocupen un lugar muy chiquito de la pantalla. Pero si esto está pensado para que se proyecte en una pantalla gigante, y bueno, me la puedo jugar. Bien. Vamos a ver diferentes tipologías de los planos. Vamos a ver dos tipos de planos, dos tipologías de planos, según su encuadre y según el movimiento de cámara. Vamos primero con los planos según su encuadre. Esto quizás ya lo vieron en alguna otra materia. En principio tenemos el gran plano general. ¿Qué es este gran plano general? Es un plano muy amplio y que usualmente se utiliza para situar dónde va a ocurrir este relato audiovisual, dónde va a ocurrir el argumento de lo que estoy filmando. Si vamos a Harry Potter y queremos mostrar que lo que sigue ocurre en Hogwarts, por ejemplo, que haré un gran plano general de ese castillo con el lago y todo eso. Bien, primer plano de esta secuencia. Lo siguiente que va a ocurrir, ¿ocurre dónde? En este castillo. En Hogwarts. Un gran plano general de Hogwarts. Esta es la ciudad de Torino, en Italia. Así que si vemos, por ejemplo, al inicio de una secuencia, un gran plano general de Torino, eso ya nos va a indicar que, bueno, lo que sigue ocurre en esta ciudad. Sirve para situar el plano general, para situar geográficamente. Por favor, tomen nota de estas características y tomen nota de la utilidad de cada uno de los planos, porque por supuesto, en la evaluación que vamos a tener hacia finales del trimestre, obviamente se les va a preguntar. Así que tomen nota también de la utilidad de este plano. Sirve para situar.
El plano general. El plano general ya incluye, podríamos decir, a personajes y es un plano bien abierto, pero que nos muestra el personaje y una geografía. El personaje y el lugar donde se va a desarrollar esta escena o esta secuencia. Sirve justamente para ubicar a un personaje en una geografía. Si volvemos a esto que nos estamos imaginando sobre Harry Potter y Hogwarts, podríamos pensar, primer plano de la secuencia, un gran plano general de Hogwarts, siguiente plano, un plano general de Harry Potter en el patio. Entonces ya nos vamos creando esta imagen. Sabemos que ocurre en Hogwarts y sabemos que lo siguiente que ocurre le ocurre a Harry Potter en el patio. Y vamos, fíjense cómo vamos a ir yendo de lo general a lo particular. De situar en un gran plano general dónde va a ocurrir todo lo que continúa y nos empezamos a centrar en el personaje. Harry Potter en el patio. En este caso, el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas en este campo de batalla. Sirve entonces para situar a un personaje en una geografía, en un lugar. El siguiente plano es el plano entero. Fíjense que este no es como el plano general, que se centra en el personaje y en el lugar donde va a desarrollarse la escena, sino que este se centra simplemente en el personaje, pero de cuerpo entero. Vamos a ver la diferencia. Acá sí se lo ve a Johnny Depp de cuerpo entero, pero es un poco más abierto el plano. En cambio, en el plano entero, nuestro personaje se muestra de cuerpo entero, pero es un poco más cerrado el plano. Y su utilidad es justamente para demostrar la caracterización de nuestro personaje. Es decir, todas estas cosas que revisten al personaje. En general, cómo está vestido. Es para mostrar el vestuario de nuestro personaje. Que justamente nos va a hablar mucho, ya lo vamos a ver más adelante. Pero la manera en que está vestido un personaje nos habla mucho de su personalidad. No es lo mismo ver en un parque que pareciera ser una universidad a una persona vestida de traje con unos libros en la mano, que suponemos inmediatamente que esta persona es un profesor de esa universidad. Imagínense, vamos a imaginar un video institucional de la Universidad Nacional de La Matanza. Gran plano general de La Matanza desde un dron. Luego, un gran plano general también, pero de la entrada de la Universidad de La Matanza. Luego, un plano general de estudiantes, es decir, cuerpo entero. Pero muchos estudiantes vemos, con las palmeras. Y luego, un plano entero de una persona de traje, con libros en la mano, un hombre grande. ¿Qué suponemos? ¿Que es un estudiante? No, que es un profesor. Entonces, la estética del personaje ya nos va a hablar sobre la personalidad o sobre la historia de este personaje. Si en el contexto de una universidad vemos un plano entero de una persona trajeada con libros en la mano y anteojos, lo primero que pensamos, profesor. Entonces el plano entero sirve para esto. El plano entero se empieza a centrar en el personaje. Fíjense cómo el gran plano general se centra en la geografía, en el lugar donde va a ocurrir la escena. El plano general en el personaje y en la geografía, en el lugar donde va a ocurrir.
Y el plano entero ya se centra específicamente en el personaje, justamente para pintarlo de cuerpo entero, para mostrarlo de cuerpo entero. Esto es para recordar justamente para qué sirve el plano entero, para mostrar de cuerpo entero a nuestro personaje. El siguiente es un plano americano. El plano americano hace su recorte un poco más arriba de las rodillas. Y justamente coloco la foto de un western. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque se lo llama plano americano justamente porque este plano se empieza a utilizar en los western del cine norteamericano. De ahí recibe su nombre. Y justamente este recorte sirve mucho para mostrar la acción que el personaje va a realizar en sus muslos. En general, tomar las armas para empezar a disparar. Entonces este plano justamente se va a centrar en la acción del personaje a la altura de sus muslos. Si el personaje tiene que hacer algo a esa altura, nos va a servir este recorte. En el caso del western, por supuesto, es tomar las armas y empezar a disparar. O empezar a tantear el arma como amenaza de que puedo empuñar este arma y disparar. Entonces, ¿el plano americano para qué sirve? Para mostrar justamente las acciones que va a realizar el personaje a la altura de sus muslos o de su panza, por ahí. Fíjense que además este plano americano también sirve para mostrarnos el vestuario del personaje y a su vez una acción. El plano americano sirve mucho. Si yo tengo que mostrar más bien lo que está haciendo el personaje, pero me parece que el plano entero es muy amplio, entonces puedo utilizar un recorte americano para mostrar justamente una acción del personaje y a su vez el vestuario. Es decir que es un plano que tiene varias utilidades, que me puede ayudar a mostrar varias cosas. A diferencia de los planos que continúan, que son más cerrados aún. Atención, ¿por qué no recorta en las rodillas? ¿Por qué ningún plano recorta acá en las rodillas? El consejo, y atención por favor, tomen nota y guárdenlo, esto, más que para la evaluación, para su vida, nunca se recorta por las articulaciones. Nunca se realiza el recorte de una imagen a la altura de las articulaciones. Fíjense que este plano cierra por encima de las rodillas. Luego vamos a ver otro, pero nunca hay que cortar por los codos, y también tómenlo en cuenta para cuando saquen alguna foto en Instagram. Nunca se recorta por los codos, nunca se recorta por las muñecas. ¿Por qué? Porque da sensación de amputación. Si yo corto por el codo, da sensación de que me falta la otra parte del brazo. En cambio, lo ideal... vamos a hacerlo, fíjense. Nunca ahí el recorte estaría mal. Da sensación de amputación. Da sensación de que a nuestro personaje le faltan las manos. Tampoco nunca se recorta a la altura de los codos. Ahí estaría mal recortado. En todo caso, si quiero recortar, lo puedo hacer por acá sin ningún problema, pero nunca a la altura de los codos. Y lo mismo, nunca a la altura de las muñecas. Lo puedo hacer un poquito más acá. No se corta una imagen en sus articulaciones, porque da sensación de amputación. Continuamos con la tipología de los planos según su encuadre. Luego vamos a tener el plano medio largo, que recorta por debajo de la cintura,
justamente porque no se recortan en las articulaciones, así que la cintura tampoco, porque pareciera ser un cuerpito sin piernas, no se recorta por la cintura, un poquito por debajo de la cintura. Y podríamos decir que quizá esta fotografía corta ahí por las manos, fíjense la sensación que da. Quizá podría haber mostrado las manos. Pero bueno, sin embargo nos sirve para ver cuál es el recorte del plano medio largo. No hay mucho más para decir. El recorte es levemente diferente al plano americano. Pero justamente la utilidad, más allá de la acción, tiene que ver con empezar a mostrar lo que hace el personaje, y a su vez este ya es un plano que nos va a permitir distinguir mucho mejor el rostro, la gesticulación, las emociones del personaje. Fíjense que el plano anterior podemos ver las emociones, pero está más centrado en transmitir la corporalidad del personaje, lo que está haciendo con su cuerpo, más que lo que está haciendo con su cara. Justamente para mostrar la cara, los gestos, las emociones del personaje, existen los planos que vamos a ver a partir de ahora. El que le continúa al plano medio largo, que es el plano medio corto. Fíjense acá, corta a la altura del busto o por debajo del busto. Por acá. Por debajo del busto corta el plano medio corto. El plano entero, cuerpo entero. El plano americano corta por encima de las rodillas. Y el plano medio largo corta por debajo de la cintura. Plano medio corto, corta por debajo del busto. Y fíjense, se centra en la acción, pero sobre todo en la emoción del personaje. Miren, incluso hasta el arma, hasta lo que está haciendo, está desenfocado. El foco está en el rostro. Pero no puedo hacer un primer plano, que es el que vamos a ver a continuación, porque me pierdo la acción. Entonces justamente este plano, este tipo de plano, sirve para mostrar la acción que está haciendo a esa altura el personaje, pero a su vez para centrarme muchísimo más en el rostro y en la expresión de nuestro actor. Fíjense cómo en este tipo de planos ya la cara del personaje también nos transmite mucha más información que lo que nos transmitía en planos más abiertos. Se va empezando a cerrar el plano y se va empezando a centrar en los gestos, en el rostro de nuestro personaje. El siguiente plano es el primer plano. ¿Qué es importante para el primer plano? El primer plano encuadra, muestra la totalidad del rostro. Ahora van a entender por qué aclaro esto de la totalidad del rostro. Y por supuesto, ya solamente importa la expresión del personaje. Si nuestro personaje llora, si sonríe, si está enojado, si está tenso, si está durmiendo. El primer plano sirve solamente para mostrar la expresión de nuestro personaje, lo que reocurre. Fíjense que muchas veces van a haber entrevistas que cuando el personaje, que cuando el entrevistado se pone a llorar o está contando algo emotivo, el plano empieza a cerrarse hasta llegar a un primer plano. Porque ya no importa tanto dónde está sentado, la escenografía, cómo está vestido el personaje. En esa entrevista que se puso a llorar el personaje, importa la expresión. Entonces el plano, fíjense, esto también nos sirve
porque van a ver que ustedes a partir de estas cuestiones que estamos aprendiendo y que estamos estudiando, no van a ver el cine, no van a ver la televisión de la misma manera. Y está muy bien, porque la idea es que empecemos a desarrollar un ojo crítico, un ojo que se dé cuenta de cuáles son los artificios del lenguaje audiovisual. De que no es casualidad que en la entrevista, cuando el entrevistado se pone a llorar, el plano se empieza a cerrar. No, que esto tiene un sentido expresivo y que esto está estudiado y que esto tiene que ver con las reglas del lenguaje audiovisual. Cuando alguien se emociona, hay que mostrar su rostro. Porque queda más claro, porque le da más sentido a la situación. Entonces el primer plano sirve para esto, para mostrar expresiones de nuestros personajes. Y el primerísimo primer plano ya es mucho más cerrado. Fíjense, la diferencia es muy poca, pero también un primerísimo primer plano podría ser este, que no se centra en la totalidad del rostro, sino en un detalle, en una porción del rostro, que nos envía un mensaje en específico. Probablemente ustedes muchas veces habrán visto algún plano o alguna imagen de un ojo del cual se derrama una lágrima, cae una lágrima de un ojo. Ese es un primerísimo primer plano. Es una porción del rostro. A diferencia del primer plano, que es el rostro completo. Fíjense que es mucho más abierto el primer plano que el primerísimo primer plano. También está el plano de detalle. Fíjense que el plano de detalle no enfoca a una persona. Hasta ahora, menos el plano general, todos los otros planos tenían el rostro de nuestro personaje. Bueno, no. El plano de detalle en general enfoca un objeto o un objeto que está teniendo ese personaje. El plano de detalle justamente es un pequeño detalle, una minucia dentro de la escena. En este caso, esta espada manchada en sangre. Eso es un plano de detalle. Se enfoca en un objeto que está presente en la escena y el cual el espectador no tendría que dejar de observar. Para eso sirve el plano de detalle. Para mostrar un objeto presente en la escena, un detalle que el espectador no tendría que dejar de mirar, porque se perdería una parte del sentido de esa escena. Para eso sirve el plano de detalle. Un detalle en la escena, una minucia. Un pequeño objeto, una mancha de sangre, una mancha en una camisa, un reloj. Todos estos son planos de detalle. Son objetos que están presentes en la escena, en los cuales en ese momento el producto audiovisual, la escena, la cámara, se centra para darle sentido a lo que el espectador está viendo. Entonces, tipología de los planos según su encuadre. Y pasamos a la siguiente clasificación. Gran plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Con todas las utilidades y los recortes que dije recién. Sepan ustedes que la ventaja de una clase virtual es que se puede ir, venir, detener el video, etcétera, etcétera. Bien. Tipología de sus planos según su angulación. Es decir, según el lugar
desde donde la cámara tome ese plano. Plano nadir. Este plano es absolutamente por debajo del personaje. Es muy raro encontrar un plano nadir, pero en algún momento se puede llegar a utilizar. Por ejemplo, si ¿vieron en esos puentes que atraviesan los trenes? Que son como enrejados y que uno puede ver hacia abajo. Bueno, quizá en algún momento sí queremos generar algún tipo de sensación o de misterio sobre una persona que está cruzando un puente. Absolutamente desde abajo colocamos nuestra cámara y vemos caminar por encima nuestro al personaje. El plano nadir es la cámara absolutamente por debajo del personaje. Fíjense que hasta los zapatos se le ven. Hasta la suela de los zapatos se le ve. El plano contrapicado también es por debajo del personaje, pero fíjense que no es absolutamente debajo del personaje. En general, los planos contrapicados tienen como objetivo agrandar la figura del personaje. Agrandar en el sentido de otorgar importancia. Fíjense que muchas veces en algunas fotos que vemos en campañas presidenciales se utiliza no tan pronunciado como en el ejemplo que estamos viendo, pero sí un poquito por debajo de la línea de los ojos del candidato se toma la foto como si este candidato fuese wow, grande. Fíjense que es la imagen que uno tiene cuando ve a una persona encima de un escenario. Si uno está en primera fila y ve a una persona encima de un escenario, lo ve grande. Entonces muchas veces para las campañas políticas o para representar a algún político se utiliza el contrapicado porque da esta sensación de grandeza, de magnitud. El normal, la cámara se coloca a la altura de los ojos del personaje. Un plano normal, acá no se trabaja el ángulo. Está a la altura del rostro del personaje. Mientras que el contrapicado está por debajo de la línea de los ojos del personaje y el nadir está absolutamente por debajo del personaje. Bueno, el normal no tiene una utilidad en específico, es el más utilizado, al contrario. Los otros planos tienen una utilidad y tienen un sentido narrativo específico. Este no tanto. El picado, al revés del contrapicado, se coloca por encima del personaje. Y en este sentido tiene el fin de hacer más pequeños a los personajes, de achicar a los personajes, de restarle importancia. Muchas veces también de victimizarlos. Fíjense que algunos planos del cine en el cual se muestran a presos, por ejemplo, se los observa por encima o en un calabozo. Siempre se utiliza este tipo de planos, este tipo de angulación. El picado, ¿qué sirve para eso? Sirve para empequeñecer a nuestros personajes, para victimizarlos, para restarle importancias, para minimizarlos. Y por último, el cenital, que es cuando la cámara se coloca absolutamente por encima del personaje. Fíjense que le vemos la cabeza al personaje. Es muy extraño. No sé si ustedes se acuerdan, la primer diapositiva que vimos en la clase pasada era un plano cenital de dos personas jugando al ajedrez. Bueno, acá tenemos un plano cenital
de una persona tocando el piano. Es decir, la cámara absolutamente por encima. Y este es un plano obviamente antinatural. Nadie con sus propios ojos puede obtener esta imagen, solamente con una cámara puesta por sobre la cabeza de una persona. Este es el plano cenital. Muchas veces los drones hacen planos cenitales también. Es muy poco común ver este tipo de planos. Se tiene que utilizar con un sentido muy específico. Y en este caso cada realizador le dará ese sentido y le dará una justificación a la utilización de estos planos. Esto lo estamos viendo, ¿por qué? Para empezar a pensar que un realizador o un director no improvisan, no dice, a ver, bueno, ¿qué plano puedo tomar en esta escena? ¿Qué recorte puedo hacer? No, cada plano tiene su sentido y previamente al rodaje, el director ya tiene en mente y ya tiene por escrito y guionado qué tipo de recortes va a hacer a lo largo de un producto audiovisual. Es decir, que cada plano tiene su uso, cada plano tiene su objetivo. Y en todo caso, aquellos planos que no tienen un objetivo claro, el director maneja su propia justificación de qué quiere narrar, qué quiere mostrar, qué quiere transmitir con este tipo de planos. A lo largo de un rodaje, de una filmación y de un producto audiovisual, nada está librado al azar. Y esto es algo que nos tenemos que empezar a sacar de la mente. Esta idea de, sobre todo cuando vayan a filmar para esta materia o en su vida, la idea de, bueno, vemos qué hacemos en el momento de filmar. No, todo tiene que estar previamente pensado. Y cada recorte, cada plano, cada escena debe estar preparada y debe tener un sentido. Yo no puedo recortar una imagen, encuadrar de cierta manera, porque sí. No, en absoluto. Y por último, vamos a la última tipología de planos. Entonces tenemos una primera gran clasificación que son los planos según su encuadre. Gran plano general, plano entero, plano americano, plano medio largo, plano medio corto. Primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Y un segundo gran grupo de planos que son los planos según su angulación. Nadir, contrapicado, normal, picado y cenital. Desde absolutamente por debajo del personaje, pasando por debajo de los ojos del personaje, a la altura de los ojos, por encima de los ojos del personaje y por último, encima, absolutamente encima del personaje. Bien, van a tener ustedes una actividad voluntaria para resolver en un formulario de Google que les voy a dejar en la publicación de Classroom que los trajo hasta este video. Es voluntaria porque esto justamente no es obligatorio hacer esta actividad, pero hacerla les va a adelantar más o menos cómo va a ser la evaluación, porque vamos a tener ejercicios de este tipo en la evaluación. Ejercicios de clasificación de planos. Uno de los puntos de la evaluación será clasificar planos. Así que esta actividad está pensada para que ustedes practiquen. Cuando ustedes pongan enviar al final de la actividad, van a tener la opción de ver resultados. Si cliquean esta opción, la opción de ver resultados, van a poder ver ahí cuántas preguntas hicieron correctamente y cuántas hicieron de manera incorrecta. De esta manera,
entonces ustedes van a poder practicar sobre la clasificación de los planos, según su recorte, según su encuadre y según su angulación. Y en la última clasificación de los planos son los planos según su movimiento. Les voy a dejar acá los nombres y ahora vamos a ver ejemplos de estos personajes. Van a ver ejemplos de estos movimientos. El primero de estos es la toma fija, cuando la cámara no se mueve. Es fácil imaginarse. Y luego tenemos los movimientos sin variar el eje, que es paneo, de izquierda a derecha, tilt up y tilt down, que los vamos a ver ahora mismo. Y movimientos variando el eje, que son el zoom in, el zoom out y el traveling. Antes que nada, aclaro, ustedes el zoom in, por supuesto deben saber lo que es. Lo que es un zoom es adentrarse a una imagen. Este es el zoom in. Y zoom out es cuando se aleja la imagen. Entonces, zoom in, nos adentramos en la imagen. Zoom out, nos vamos alejando de la imagen. Repito, zoom in, se acerca a la imagen. Zoom out, se aleja la imagen. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Zoom in, zoom out. Zoom in, nos vamos adentrando en la imagen y zoom out, nos vamos alejando de esa imagen. Muy bien, vamos a ver ejemplos sobre los planos según su movimiento. Bien, muy bien. Vamos a ver acá los diferentes tipos de movimiento de cámara, los planos según su movimiento. La primera clasificación que vimos fue la toma fija. Bueno, esta toma que estamos viendo acá no se mueve. El celular, que es nuestra cámara, no se mueve en absoluto. Vamos a ver entonces qué es el tilt up. El tilt up es un movimiento de cámara de abajo hacia arriba sin mover el eje. ¿A qué nos referimos el eje? Que si la cámara estuviese sostenida desde acá, la cámara lo único que hace es esto. Lo único que hace la cámara es esto. Hacia arriba y hacia abajo. Tilt up es de abajo hacia arriba. Van a ver que la cámara anda bastante lento para esta transmisión. Así que vamos a ir, fíjense ahora, voy a esperar a que esté abajo la cámara. Hay que esperar bastante. Bien, ahí estamos. Y va lentamente hacia arriba. Ese es un tilt up. ¿Cuándo vemos este tipo de planos? Por ejemplo, en las alfombras rojas. No sé si ustedes alguna vez vieron las entregas de los premios Oscar y ese tipo de cuestiones. Hacen tilt up, desde mostrando los zapatos hasta el peinado. Vamos de vuelta con un tilt up. Ahí cuando la cámara esté abajo, volvemos. Esto es un tilt up. No se mueve el eje de la cámara. No se mueve. ¿A qué me refiero? A que el tilt up es esto. ¿Ven? Si el eje de la cámara fuesen mis dedos, el tilt up es esto. No es esto. Esto no es tilt up. El tilt up es sin mover el eje de la cámara. Es esto. Esto es un tilt up. Bien. Tilt down a la inversa. De arriba, vamos a esperar que la cámara llegue arriba.
Ahí estamos, de arriba hacia abajo, sin variar el eje de la cámara. Ahí va bajando la imagen. Eso es un tilt down. De arriba hacia abajo. Ahora bien, el paneo también es sin mover el eje de la cámara. Pero en este caso el eje vertical. Como si yo agarrara la cámara así. Esto es un paneo. Esto es un paneo. El paneo siempre va de derecha, vamos a esperar ahí, de derecha a izquierda. El paneo siempre va de derecha a izquierda. Esto que acabamos de ver es un paneo. El paneo siempre va de derecha. Vamos a ver otra vez que esté ahí, enfocando mi mueblecito. El paneo siempre va de derecha a izquierda. Y ahí estamos viendo el paneo. Eso es un paneo. Sin variar el eje de la cámara. Es decir, sin variar esto. Yo hago de derecha a izquierda, así. No hago así. No muevo así la cámara. La muevo así. Sin variar el eje. Eso es un paneo. Y atención, el paneo siempre va de izquierda a derecha, siguiendo el sentido de la lectura. El paneo siempre va de izquierda a derecha. De la siguiente manera, lo vuelvo a mostrar. El paneo va de izquierda a derecha. Creo que recién dije de derecha a izquierda, pero no, de izquierda a derecha. Vamos a esperar que vuelva otra vez el mueblecito. Ahí está nuevamente el mueblecito. Y vamos a hacer el paneo por la ventana. Hasta llegar al ventilador de pie y el pie de micrófono que tengo ahí. Bien, este es un paneo. Siempre el paneo va de izquierda a derecha. ¿Por qué es? Porque la sociedad occidental está acostumbrada a leer de izquierda a derecha. Así que en este sentido le otorga más naturalidad a este movimiento de cámara, porque sigue el sentido en el cual nosotros leemos. Así que siempre que vayan a hacer un paneo, también por favor esto anótenlo, siempre de izquierda a derecha, siguiendo el sentido en el cual leemos. Si no, ese plano se transforma en algo bastante antinatural, podríamos decir, y que choca a la vista. Ese barrido que hace el paneo siempre debe hacerse de izquierda a derecha. Repito, porque me parece que en un momento dije de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha. Entonces, tenemos estos tres movimientos de cámara. Tenemos el tilt up, es decir, la cámara sin variar su eje de abajo hacia arriba. Dijimos que suele utilizarse en las entregas de premios, en las red carpets, en las alfombras rojas de los premios para mostrar el vestuario de las personas. Tilt up, de abajo hacia arriba. Tilt down, de arriba hacia abajo, sin mover el eje de la cámara. De arriba hacia abajo. Tilt down. Paneo también, de izquierda a derecha, sin mover el eje de la cámara. De izquierda a derecha. Y sirve justamente para hacer un barrido. Ustedes seguramente lo habrán visto en los partidos de fútbol. En las transmisiones de los partidos de fútbol muchas veces se hace un paneo por toda la tribuna. Bueno, ese movimiento de cámara justamente se denomina de esa manera. Ese barrido que hace la cámara por la tribuna en la cancha de fútbol es un paneo. Y sirve justamente para mostrar
un lugar, sin necesidad de hacer un gran plano general, con un poco más de detalle, se utiliza un paneo y se puede mostrar justamente una parte más extensa de lo que alcanza la cámara si estuviese fija. Si la cámara está fija, no podría mostrar esos otros elementos que quiero que estén en mi producto audiovisual. Para eso entonces utilizo el paneo, para barrer toda una escena. Muchas veces sirve, y fíjense que los paneos se usan mucho en programas de viajes, por ejemplo, cuando hay que mostrar una plaza por completo. Entonces yo me centro, coloco mi cámara en la esquina de una plaza. Supongamos que vamos a hacer un programa de viaje sobre la Plaza de Mayo. Entonces quiero mostrar el Banco Central y la Casa Rosada, y bueno, puedo hacer un pequeño paneo desde el Banco Central, que está enfrente de la Casa Rosada, pero hacia la izquierda, un paneo hasta la Casa Rosada, y pude mostrar el Banco Central y la Casa Rosada. O también, si quiero mostrar con detalle toda la fachada de la Casa Rosada, perfecto, me pongo ahí en el medio, frente a la Casa Rosada, pero no quiero tener la cámara fija porque me tengo que ir muy lejos para poder filmar y para poder tomar toda la Casa Rosada, que es muy grande. Me voy lejos y pierdo detalle. Bueno, ¿qué hago? Hago un paneo. Me puedo poner más cerca de la Casa Rosada y paneo toda su fachada. Siempre de izquierda a derecha, porque es el sentido en el cual leemos. Eso le va a dar naturalidad a nuestro plano. Si lo hacemos de manera inversa, va a quedar un plano bastante antinatural y bastante chocante. Bien, muchas gracias por haber estado ahí, por haber visto esta clase. Les repito que en la publicación de Classroom que los trajo hasta este video, también va a estar la actividad sobre clasificación de planos. Háganla, ¿por qué? Porque los va a ayudar justamente para luego poder resolver la evaluación trimestral que vamos a realizar hacia finales de mayo. Esta actividad los va a ayudar justamente a poder resolver mejor esa evaluación, porque vamos a hacer ejercicios muy similares. Les vuelvo a recordar que una vez que terminen el formulario, cliquen en enviar y luego ver resultados para que puedan ver las respuestas del formulario, de esta actividad. Que tengan una gran semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.